Hola, tengan muy buenas tardes. Como ya ha sido informado, en esta oportunidad daré un breve resumen y análisis del libro Ciencia de la Lógica de Hegel, que se compone en dos tomos y consta, bueno, de tres capítulos que a la vez se pueden dividir meramente en dos: la lógica objetiva, que contiene el ser, la esencia, y la lógica subjetiva, que contiene el capítulo del concepto. Antes de entrar en todo este recorrido que vamos a llevar mediante el resumen y análisis de la obra, quiero dar ciertas aclaraciones o puntos que se tienen que tener en cuenta de antemano. Y es que en primer lugar muchas personas postulan el hecho de que Hegel buscaba pues crear una nueva lógica. Y es algo que yo también hasta cierto punto acepto, aunque con ciertas dudas de todas maneras, porque no estoy tan seguro si es que Hegel buscaba encontrar una nueva lógica o lo que buscaba era, se puede decir hasta cierto punto, comprender que los problemas de la lógica o los principios de contradicción son una mera ilusión que hay que, bueno, superar, ¿no? Si es que esta superación vendría a conocerse como una nueva lógica, entonces, bueno, Hegel elabora una nueva lógica, ¿no? Este libro consta también de muchas citas enriquecedoras. A Aristóteles, se menciona a Fichte, se menciona a Leibniz, y eso lo vamos a ir viendo con el constante avance. La ciencia de la lógica, en un resumen primero, como para comenzar, tenemos que tener en cuenta que es la búsqueda de la superación de los contrarios. En la lógica muchas veces nosotros hallamos contrarios, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, lo finito y lo infinito, lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Para Hegel los contrarios no existen, y esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Para Hegel los contrarios no existen, los contrarios son un problema que deben ser solucionados mediante la mediación, a saber que un contrario absorba a su otro contrario y se convierte en una sola unidad. Si es que no existieran, por ejemplo, perdón, si es que los contrarios fueran una realidad que se tiene que aceptar, entonces, como dice, por ejemplo, Ernesto Castro, filósofo español, Hegel no hubiera pasado del primer capítulo de la fenomenología, a saber, la certeza sensible. En Hegel se buscan superar las contradicciones, y esa es una gran diferencia entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica marxista. La dialéctica marxista es consciente no solamente de que las contradicciones están en la cosa misma o en la materia, sino que las contradicciones son una realidad. En cambio, para Hegel no, las contradicciones son una ilusión inmediata, que mediante la mediación se ven superadas en la reconciliación. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el libro. A saber, el libro de la ciencia de la lógica se divide, voy a reiterar, en dos partes que serían la lógica objetiva y la lógica subjetiva. Dentro de la lógica objetiva tenemos al ser y a la esencia, y dentro de la lógica subjetiva al concepto. Hablemos del ser. Cuando nosotros hablamos del ser, nos estamos refiriendo al ser en cuanto a pensamiento puro. La ciencia de la lógica para Hegel es la ciencia que se encarga de estudiar el pensamiento en sí. A su vez, el ser se divide en tres puntos muy importantes, que serían la cualidad, la cantidad y la medida. Por ejemplo, ¿no? Nosotros consideramos muchas veces que la cualidad es lo contrario a la cantidad, ¿no? Lo cualitativo y lo cuantitativo. Por ejemplo, nosotros podemos tomar como cualidad, oye, eso es algo bueno, eso es algo pesado, eso es algo de color rojo. Le damos una cualidad a un objeto. Mediante que, bueno, perdón, mientras la cantidad, muchas veces nosotros podemos decir, ¿no? Uy, eso es muy, no es poco, bueno, es más o menos. E intentamos dar una medición, ¿no? Mientras que la cualidad es algo presente en el objeto, la cantidad es en qué medida se encuentra ese algo en el objeto. Hablemos, por ejemplo, primero de la cualidad. La cualidad se divide en el ser, el no ser y el devenir, ¿no? Por ejemplo, yo soy Gerson o yo soy una persona, ¿no? Pero este decir yo soy una persona en sí no está diciendo absolutamente nada.
¿Y por qué no está diciendo absolutamente nada? Porque yo soy supuestamente en la medida en que no soy otra cosa, ¿no? Y esto tiene que recordarse mucho a los problemas del ser y el no ser que plantea, por ejemplo, Parménides, y que luego se ve problematizado en Platón, y también hasta cierto punto lo toca Aristóteles. Por ejemplo, yo no soy una regla, yo no soy un león, yo no soy una cocina, yo soy un humano. Pero es entonces que yo soy en la medida también de lo que no soy. Es entonces que ahora pasamos al no ser, ¿no? O sea, del ser, que yo soy una persona, ahora pasamos al no ser, que yo no soy una cocina, yo no soy un objeto diferente. Pero no solamente me puedo enfocar en el no ser, porque si es que me enfoco en el no ser, tampoco estaría diciendo nada. No digo qué es lo que soy en sí. Es entonces que entre el ser y el no ser se produce una síntesis que concluye en el devenir. Y el devenir sería esta interacción constante entre el ser y el no ser. Ese movimiento, lo que supuestamente en Hegel se vería como el desarrollo de la ciencia, el paso del ser al no ser, ¿no? Y hacia el devenir. Sería el dinamismo del pensamiento. Es entonces que yo soy y no soy en la medida de algo medible. Es donde nosotros pasamos al capítulo de la cantidad. Por ejemplo, ¿no? En la cantidad nosotros podemos decir que algo existe. A eso hemos llegado, ¿no? Mediante el dinamismo del pensamiento, del devenir. Ya algo existe como lo que es y a la vez como lo que no es. Como es persona y como no es una regla, una vaca, etc. Pero si nosotros nos damos cuenta de nuestros límites, pasamos a otro plano diferente, que sería lo finito. Nosotros, en lo que somos y no somos, somos finitos, tenemos límite. Pero ahora si nos damos cuenta nosotros, este finito tampoco dice absolutamente nada. Porque, por ejemplo, digamos que yo soy, no sé, un tío. Yo soy tío de mi sobrina. Pero una pregunta, ¿yo sería tío si es que no tengo a mi sobrina? No, es entonces que yo soy tío gracias a que tengo una sobrina. Yo soy esposo gracias a que tengo mi esposa. Yo soy padre gracias a que tengo mi hijo. Es entonces que dependemos, asimismo, de lo demás. Si así hacemos consecutivamente un análisis, vamos a llegar hacia lo infinito. Como tercer momento conciliador. Es entonces que lo finito relaciona la existencia particular y lo finito. En una síntesis, en una superación. Luego pasamos al plano de la medida, que sería la síntesis entre la cualidad y la cantidad, ¿no? Supuestamente la cualidad y cantidad son contrarios, ¿no? Yo soy, digamos, rojo, o esto es rojo, y la cantidad, esto es muy. Bueno, en la medida se presenta la síntesis, lo mediado. Por ejemplo, esta pelota es muy roja. O por ejemplo, esta persona es muy buena. Nosotros utilizamos el muy de cantidad y el rojo de cualidad. En la medida se encuentra la síntesis de esta cuestión. Y a la vez en el capítulo de la medida nosotros podemos encontrar reflexiones sobre lo que es en sí lo infinito. Recordemos que en relación a la cantidad hemos llegado a que lo finito depende del infinito. Ya que, bueno, yo dependo para ser tío de mi sobrina, para ser padre de mi hija, para ser esposo de mi esposa. Dependemos de lo exterior y así consecutivamente vamos a depender de lo infinito. Pero lo infinito, en un principio, se nos presenta como algo extraño. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a decir, bueno, yo soy tal cosa gracias a lo que está fuera de mí, a mi sobrina, a mi hija, a mi esposa, vamos a entrar en cierta linealidad, en ese conjunto de sumas. Por ejemplo, y esto es algo que Hegel se puede decir la crítica a Fichte, ¿no? Que supuestamente la dialéctica de Fichte es un infinito proceso entre el yo y el no yo, entre la conciencia absoluta y la naturaleza, sin final y en una completa linealidad. Este infinito es falso, se ve muy problemático. Pero entonces, ¿qué tenemos que ver? Ya no hablemos de una linealidad, sino hablemos de lo uno y lo múltiple, que sería la segunda parte de la medida. Claro, ¿no? Si nosotros hablamos de que, por ejemplo, yo soy Gerson, soy uno, pero a la vez soy múltiple, y esto está en la fenomenología del espíritu, porque a la vez de ser Gerson, soy
pues el color de mi piel, soy, no sé, mi medida, se señala una manzana y se dice, ¿no? Esta manzana no es solo un 1 como manzana, sino es múltiple porque es roja, tiene un tamaño, tiene cierto brillo, etcétera, etcétera. Luego, entonces, de esa problemática de lo infinito, pasamos a lo que sería la repulsión y abstracción, que se puede ver en el ser en sí y para sí. Esta repulsión y atracción ya no ve al infinito como una linealidad ni como una suma, sino lo ve como un círculo. Claro, porque si es que nosotros tenemos un infinito como un círculo, no caemos en ese problema de Fichte de una linealidad infinita de la cual no conocemos ningún tipo de límites ni sabemos hacia dónde se dirige. Es completamente incognoscible. En cambio, si nosotros lo consideramos como un círculo, tiene límites sí, pero a la vez no los tiene. Es como el mar. El mar tiene límites, claro que sí, no es infinito, pero a la vez sí es infinito. No tiene fin, supuestamente. Es entonces que terminando la parte del capítulo del ser, que es lo más principal y que, bueno, ha dado a muchas reflexiones, vamos a pasar a la esencia. De ahora en adelante voy a explicar de una manera más reducida, ya que lo principal ha sido explicado que sería la parte del ser, ¿no? Para ello vamos a pasar al ser como esencia. ¿Y por qué digo ser como esencia? Que sería la segunda parte principal de la ciencia de la lógica. Porque la esencia es el ser en sí mismo. Y esto es algo que vemos desde Aristóteles, ¿no? Ya, algo es, pero ahora hay que preguntarnos por qué eso es tal cosa y no es otra cosa. ¿Qué es lo que hace que esto sea? Pues esto hace que sea gracias a la esencia. Entonces tenemos que estudiar a la esencia. La esencia se divide en 3 capítulos más, que sería la esencia propiamente dicha, el fenómeno y la realidad. Dentro de la esencia se diferencian a saber la apariencia, luego por su contrario el aparecer y luego la síntesis en el fundamento, así consecutivamente en el fenómeno con la existencia, la manifestación, la relación esencial, luego en la realidad, capítulo 3 con el absoluto, la realidad y realización, ¿no? Dentro del ser está tanto la esencia, el fenómeno, la realidad y la división que acabo de mencionar. No voy a ahondar en cada punto porque cada punto tiene otra división triárdica, se puede decir. Este número 13 es algo muy habido en Hegel. Así que vamos a hablar de las ideas principales. En primer lugar, con respecto al principio de no contradicción. En este capítulo nosotros vemos que muchas personas, supuestamente, o bueno, según Hegel, muchas personas consideran que el principio de no contradicción es lo que posibilita la existencia de la lógica en sí, o es una ley inviolable de la lógica. Yo no puedo ser una cosa y su contrario al mismo tiempo. Por ejemplo, una cosa no puede ser roja y no roja al mismo tiempo. Una cosa no puede ser pesada y no pesada al mismo tiempo. Una persona no puede estar muerta y viva al mismo tiempo. Claro que sí pueden tener estos estadios en determinados, en determinado tiempo, separado, pero no al mismo tiempo en sí. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? El principio de no contradicción, según Hegel, este principio de identidad que rechaza que los contrarios tengan una identidad, A no es igual a B, sino que A es igual a A. Y si A fuera igual a B, entonces B sería igual a A y A sería igual a A, ¿no? O sea, básicamente esa es la cuestión. Pero lo que pasa es que para Hegel, el principio de no contradicción se tiene que ver no como y A es igual a A o lo que es igual a lo que es, sino aquello que mediante la contradicción, mediante el darnos cuenta de que una cosa tiene un contrario, que es una ilusión, es algo falso, porque Hegel no creía en los contrarios, en el principio de identidad deberíamos sintetizar, conservar estos contrarios y unificarlos. Como les comenté, que Hegel lo que buscaba en sí era superar los contrarios absorbiendo uno dentro de otro. Que solamente existe una cosa, no que existen dos contrarios. Entonces el principio de identidad, por ejemplo, en vez de decir la cualidad es igual a la cualidad, la cantidad es igual a la cantidad y la cualidad no es igual a la cantidad, tendríamos que decir no, el principio de identidad, al superar la contradicción entre cualidad y cantidad, deberían ser lo mismo, cualidad igual cantidad, y en esa unión de cualidad igual cantidad se genera la medida. Esa es la nueva concepción del principio de no contradicción
que tiene Hegel, que toma tanto de Aristóteles como lo toma de Fichte, porque recordemos que para postular su yo absoluto, Fichte se fundamenta en el principio de no contradicción. A es igual a A, yo soy el que soy, de la Biblia, y el yo es igual al yo, como principio absoluto del cual se deriva todo el sistema kantiano. También tenemos pruebas de la existencia de Dios, pero de la existencia de Dios como infinito. Por ejemplo, ¿no? Se dice, esto ya es justamente los que les había comentado hace poco, que lo finito no tiene una verdad que en sí, sino es en sí gracias a lo infinito, gracias a su relación con lo exterior que tiene. En sí solamente no es nada, no existe si se fundamenta en su solo yo, porque necesita de los demás para ser. Si llegamos hacia lo infinito, o sea, el saber de lo infinito nada más, ya nos llega a postular la existencia de lo infinito y de lo absoluto. E inclusive hasta cierto punto también se menciona que en esta identidad que existe entre el ser y el pensar, recordemos que el objeto tiene que ser conocido como sujeto, eso lo dice Hegel en la fenomenología del espíritu. El ser es igual al pensar, entonces no podemos pensar en Dios sin aceptar de que existe. No se puede pensar sin que exista. O sea, Dios existe supuestamente, ¿qué? También, bueno, después de esto, vamos a llegar a lo que sería el capítulo del concepto. El concepto que ya sería la mera lógica subjetiva. ¿Y qué es el concepto en sí? Hay que tener en cuenta algo, que los términos que usa Hegel, por ejemplo, cuando habla de concepto, cuando habla de idea, no se refiere a concepto, idea, tal como nosotros lo podemos llegar a entender, ya que nosotros lo entendemos desde el intelecto. Sin embargo, él lo aborda desde el plano de la razón. Y esta es una división que ya aparece en Kant. Por ejemplo, eso lo pueden encontrar en el prólogo de la crítica del juicio. Aunque bueno, Kant, muy aparte, haciendo un comentario extra, dice que el intelecto se fundamenta meramente para los aspectos del conocimiento, sus posibilidades, y la razón para la actividad práctica. Claro que hay una diferencia con Hegel ahí, ¿no? Pero más o menos esta división ya aparece en Kant. Y eso es lo principal, siempre es importante mencionar a Kant. El concepto, que en alemán es Begriff, se debe entender como el producto del dinamismo lógico. Es algo que se va formando, que se va creando y es constantemente potencia. Esta noción que se tiene de concepto aparece principalmente y con mayor detalle, no solamente en su introducción a la historia de la filosofía que escriben sus alumnos que asistieron a su cátedra, sino en la filosofía del derecho. En la misma introducción dice que el concepto no se debe conocer como lo que comúnmente se conoce como concepto, sino de una manera distinta, ¿no? Como lo único que es real, lo denomina Hegel. Bueno, el concepto se divide en la subjetividad, la objetividad y la idea. La subjetividad se divide en concepto, juicio y silogismo. La objetividad en mecanicidad, reactividad química, si no mal recuerdo, reactividad química, aquí es donde comienzan los problemas, y teleología, y la idea se divide en la vida, la idea y la idea absoluta. No voy a abordar completamente esto porque hay cuestiones que son muy complejas de entender, y yo lo acepto también. Soy muy joven como para aprenderme completamente la ciencia de la lógica, estoy exponiendo o dando a entender lo que se puede extraer de la obra, claro está, ¿no? Bueno, es entonces que vamos a continuar diciendo que el concepto, el juicio y el silogismo están dentro de la división de la subjetividad. Es aquí donde nosotros hablamos del concepto propiamente dicho, como les mencioné. Pero luego, dentro del concepto que nosotros elaboramos, por ejemplo, ¿no? El concepto de, no sé, de Gerson, ya. Gerson aparece ahí. Pero a la vez tenemos el concepto de lo que es bueno, ya, lo que es bueno ahí. En el juicio se unen mediante el conector es del ser, lo individual y lo universal. Lo individual, que es Gerson, se une con lo universal, que es bueno, supuestamente. Y dices, ¿no? Gerson es bueno. Eso es un juicio. Nosotros mediante el es, mediante este conector lógico, logramos unir lo individual, que es Gerson, y lo universal, que es bueno. Es entonces que gracias al juicio damos un paso de lo individual a lo universal. Ahora, muy bien, esto no queda aquí, sino después del juicio
en su síntesis con el concepto aparece los silogismos. ¿Y cómo debe ser entendido el silogismo? El silogismo tiene que ser entendido como aquello que nos permite pasar de lo, esto es muy curioso, de lo individual a lo universal mediante lo particular y de lo universal a lo individual mediante lo particular mismo. ¿Cómo es esto? Ya, en primer lugar, el silogismo se divide en universal, particular e individual, o individualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros hablemos de una categoría universal, animal. Es algo universal, ¿no? Luego muy aparte viene el animal humano o no. Pero la categoría universal es animal. Otra categoría universal, color. Tenemos dos categorías universales, animal y color. Pero ahora vamos al particular. Por ejemplo, en animal hablemos de algo particular, el hombre nada más, que sería el animal pensante. Bueno, el hombre entendido como hombre y mujer, obviamente, no varón y hembra. Y ahora hablemos de lo particular del color. Bueno, algo particular del color sería lo claro y lo oscuro, el color claro y el color oscuro. Entonces, dentro de lo universal y lo particular, por ejemplo, lo animal, universal, lo particular, hombre, nace lo individual, que sería Gerson, Carlos, Mercedes, Alex, Angélica, un montón de puntos individuales. Ahora vamos por el color, ¿no? Lo universal es el color, lo particular es lo claro oscuro. ¿Y lo individual qué sería? Celeste, negro, naranja, morado. Es entonces que gracias al silogismo, nosotros podemos acceder desde lo universal a lo individual y desde lo individual a lo particular. Porque también esto que acabo de explicar se puede hacer al revés. Muy aparte también quiero mencionar algo ya para culminar esta parte, que sería la idea absoluta. La idea absoluta tiene que entenderse como autoconciencia realizada del absoluto. El concepto pertenece a la lógica subjetiva por el mismo hecho de que nos damos cuenta de la identidad no solamente del ser y el pensar, sino de que todo es la misma conciencia. Todo es la misma conciencia. Y esto es por esto que relacionan a Hegel con el idealismo. Por más que hayan personas que no lo consideren idealista, otras personas inclusive lo consideran realista. Pero en fin, el espíritu absoluto, la idea absoluta, tiene que ser entendida como todas las categorías kantianas con sus nexos y en constante dinamismo. Porque la ciencia de la lógica representa a Dios. Es el Dios, pero no es el Dios, yo en su momento pensaba que sí, no es el Dios aristotélico, del logos, del primer motor inmóvil, porque este ya está realizado. Porque este ya aparece existente como en la realidad actual. En cambio, este Dios es un Dios anterior a la creación de la naturaleza y del espíritu, y esto es como lo menciona Hegel, ¿no? Anterior a la creación de la naturaleza, su alineación y la formación del espíritu. Es entonces que este es el Dios como puro pensamiento. Pero no es un Dios que se piensa a sí mismo, solamente es puro pensamiento, todavía no se piensa a sí mismo. Ese Dios llegará en la filosofía del espíritu. Entonces, Hegel busca, se puede decir, deducir, muy aparte de superar los contrarios, busca deducir las categorías desde el pensamiento de Dios mismo. Todo lo que hemos analizado en estos momentos es el pensamiento de Dios antes de la creación de la naturaleza. No el Dios cristiano, obviamente, ¿no? Sino un Dios como puro logos, de un principio. Y bueno, esto ha sido el resumen y hasta cierto punto análisis. Espero se haya comprendido, aunque comprendo también a su mismo tiempo que no se hayan comprendido en su totalidad, ya que es muy compleja esta obra. Pero de todas maneras espero haber aportado algo importante. Muchísimas gracias por haberme escuchado y me paso a retirar. Gracias.